buenos días. Buenos días. Hoy tenemos que hablar más duro porque hoy estamos celebrando algo inolvidable, ¿no? Hoy nació el que nos libertó, que nos sanó. Tenemos, verdad, que con gozo, con alegría, hoy nosotros como creyentes, como cristianos, hagamos frente a decir, hoy nació el Dios, hoy está vivo, hoy resucitó, hoy está, él no está muerto, está vivo. El día de hoy vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. Eso es un tema que nosotros no podemos, tendríamos que hablar todos los días porque Él resucitó todos los días, en nosotros todos los días Él está vivo, Él no está muerto, Él no está en la cruz está vacía, la tumba está vacía. O sea, hay muchas cosas que los creyentes, los cristianos tenemos que hablar de ese acontecimiento. Hermanos, que ese acontecimiento sucedió hace más de 2000 años. Pero tenemos en cuenta que todavía es revelante en la vida de muchos. ¿Por qué? Porque ha transformado y está transformando a la humanidad por completo. Un acontecimiento que hace 2000 años atrás sucedió, pero hoy está transformando nuestras vidas, está transformando a la humanidad. Pero así como es de elocuente, de efusivo, también tenemos que tener en cuenta que es un acontecimiento que ha sido muy censurado, es muy controversial y es un acontecimiento que ha sido cuestionado por muchos. Pero nosotros como creyentes, pues, tenemos que pararnos en la brecha y creer. Eso es de fe, eso no es de mente, eso es de fe. Y creer que lo que el Señor hizo hace 2000 años todavía está vivo en nuestro corazón. Muchos hoy en día lo niegan, otros se burlan, otros no creen. Pero hoy vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero que tengamos en cuenta eso. Vamos a hablar hoy de la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de que nosotros comencemos a hablar de la resurrección de Cristo, hermanos, es importante que nosotros y cada uno de nosotros, hermanos, le pidamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos ilumine, que nos dé entendimiento espiritual para escuchar, entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Porque muchos piensan que la palabra de Dios es fácil porque soy inteligente y tengo capacidades y lo hago. Hermanos, y la palabra de Dios no es para entenderla con nuestro intelecto. La palabra de Dios es para entenderla no con nuestra mente, sino la palabra es para entenderla ¿con qué? Con nuestro espíritu. Tú puedes ser muy inteligente, tener un intelecto muy grande, pero si tu espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, vas a ver la Biblia simplemente como un libro de historia o como un libro de fábulas como cualquiera. Pero si tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios, la palabra se te va a iluminar, la palabra va a ser viva, la palabra va a ser rema en tu vida y tú vas a ser transformado, cambiado, y los ojos espirituales se te van a abrir y vas a comenzar a ver cosas más allá de tus narices, vas a comenzar a ver cosas extranaturales, vas a ver el poder de Dios. Y lo importante no es que no vamos a volver a ser los mismos. Cuando nosotros entendamos que el plan de Dios, la salvación de Dios comenzó con el nacimiento del niño Jesús y que trascendió 33 años exactamente y que tuvo que morir, tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser enterrado en la tumba y que la tumba está vacía y la cruz está vacía. Ahí es el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Nosotros no podemos separar el nacimiento de Jesús con la crucifixión y la resurrección. No, todo eso está unido. Aunque sucedió 33 años con diferencia, pero ese fue el plan de Dios. Dios no envió a su Hijo a este mundo por coincidencia ni por casualidad. Ni Dios permitió que lo capturaran, lo lastimaran, lo latigaran, lo crucificaran porque se les salió de sus manos. No, era un plan que Dios tenía. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros de la humanidad. Era necesario que Dios entregara a su Hijo para que tú y yo tuviéramos hoy el perdón, la gracia y la salvación. Hermanos, esto es un acontecimiento único y especial. Es un acontecimiento único y especial que transforma las mentes, los cuerpos, las vidas, el alma de las personas. Pero por eso digo, es necesario, hermanos, que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine su palabra para que hoy salgamos de aquí con un entendimiento nuevo.
para que entendamos qué fue lo que pasó, para que nosotros miremos que lo que sucedió hace 2000 años, hoy en día está siendo para mi vida relevante. Hoy en día eso es lo que me mantiene vivo, hoy en día es lo que me ha liberado, lo que me ha libertado, lo que me sana, lo que me salva, lo que me tiene en pie. No podemos, hermanos, mirarlo como muchos hoy en día lo miran, simplemente con la mente o con la idea de que quiere entender. Ni podemos, hermanos, mirarlo como lo miraron los que lo vieron en persona hace 2013 años, 2018 años. Cuando era la resurrección de Cristo, ellos no creyeron y lo negaban. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1, 18 y 19, hermanos, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de ¿qué? De Dios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, para los que somos salvos, es ¿qué? Poder de Dios. Por eso está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿qué? De los entendidos. Una vez más, 1 Corintios 1, 18 y 19. Diciendo una vez más que la palabra de Dios no solamente es para que tú la leas con tu entendimiento, sino que antes de leer la palabra de Dios, antes de abrir la Biblia, tienes que pedir al Espíritu Santo que te ilumine la palabra, que te muestre, que te enseñe qué es lo que quiere hablarte a ti en ese momento. No vamos a hacer lo que hacemos o lo que hacen los religiosos, simplemente mantener la Biblia abierta en Salmo 23 porque ese salmo trae suerte en mi vida, o en tal versículo porque ese versículo trae en mi vida suerte. No, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que miremos la palabra de Dios, que nos traiga revelación a nuestra vida. Lo primero que debemos tener en cuenta, hermano, es que tanto el nacimiento de Jesús, como dije antes, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Dios la tenía listo, programado, ya había hecho su plan. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos. Es muy importante que tengamos en cuenta, hermanos, porque cuando nosotros entendamos bien lo que sucedió hace 2008 años y entendamos bien el plan de salvación que Dios tiene, hermanos, cuando nosotros entendamos bien el verdadero significado de la resurrección de Cristo, repito, hermanos, seremos transformados por ese poder que es sobrenatural, por ese poder que nos va a transformar nuestras vidas, nuestro espíritu, ese poder, hermanos, que nos va a abrir los ojos, los espirituales, y vamos a poder ver y entender lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Cada vez que venimos un domingo acá, no solamente venimos para llenar el salón ni para estar con mi hermanita, no, tenemos que ir, hermanos, a recibir la palabra. O sea, tenemos que alimentarnos durante la semana nosotros, y el domingo venimos a recibir el postre, la palabra de Dios, recibirla. No solamente ir a la iglesia, ay, ¿cómo está mi hermanita? Ay, ¿cómo le ha ido? No, es que hoy venimos es a alabar, a glorificar y a aprender de la palabra de Dios. Toda la semana tenemos que alimentarnos. Tú desayunas, almuerzas y comes, ¿verdad? Tenemos que alimentar la palabra de Dios. Como alimentamos nuestro cuerpo físico, es necesario alimentar nuestro espíritu. Por eso toda la semana es necesario que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, estemos alimentando la palabra de Dios, consumiendo la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios, respirando la palabra de Dios. Y el día domingo que vamos a la iglesia, estar en coinonía, estar unidos, vamos a recibir postre, a regocijarnos en los hermanos, pero a la vez a que la palabra del Señor nos traiga a nosotros libertad. Entonces, es muy importante, hermanos, que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos traiga revelación en nuestra vida, hermano, vamos a ser transformados. Y no vamos a ser los mismos. Vamos a entender y a ver cosas sobrenaturales que no veíamos antes. Vayamos, hermanos, a la palabra del Señor en el libro 1 Corintios, capítulo 15. Hoy vamos a estar hablando sobre la resurrección del Señor. En el libro de 1 Corintios, capítulo 15, ahí nosotros vamos a encontrar el apóstol Pablo explicando la importancia de la resurrección de Cristo.
Si vamos a darnos cuenta, en esta oportunidad el apóstol se encontraba dando detalles de testimonio en el aerópago, ¿verdad? Era un coliseo, un coliseo bastante grande, y él estaba ante muchos importantes personalidades griegas. Pero en ese momento es que en Corinto, hermanos, ocurría lo que ocurre hoy en día, que algunos no creían en la resurrección y otros dicen que empezaron a mofarse, a burlarse. Eso ocurre hoy en día. Muchas personas no creen en la resurrección y muchas personas cuando nosotros les compartimos es que Jesucristo se burlan. Ese está loco, ese no sabe ni qué es lo que hable. ¿Cómo va a hablar de un muerto que hace morir 6 años? Hermanos, la palabra de Dios en Hechos 17:32 nos dice lo siguiente. Nos dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, en Corintios, en este momentico que el apóstol Pablo estaba compartiendo sobre la resurrección, había y existía gente igual que la de incrédulos, personas que no creen y personas que se burlan de los sucesos que ocurrieron. En este capítulo 15, hermanos, de 1 Corintios, encontramos al apóstol Pablo hablando de 6 consecuencias desastrosas para la fe cristiana si no hubiera ocurrido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Veamos 1 Corintios capítulo 15, del versículo 14 al 19. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 15, del 14 al 19. ¿Quién quiere leerlo? 14 al 19. Pablo. ¿Quiere leerlo? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró, Bueno, entonces estamos dando cuenta que el apóstol Pablo, eso es lo bueno que la palabra de Dios es como que lo llama a una seguida, y gloria a Dios por eso. No queremos, aparte de acabar, sino queremos seguir y seguir. Qué bueno. Entonces vemos acá, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando de 6 consecuencias desastrosas. O sea, si no hubiera existido la resurrección, habrían 6 consecuencias desastrosas para la fe cristiana, para lo que tú crees, lo que estás practicando, para el Dios que tú crees, el Dios que sirve, sería una cosa muy tremenda. En versículo 14 nos dice que si no hubiera resurrección, no tendría sentido el predicar a Cristo. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, entonces es nuestra predicación. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos nosotros predicando a un Cristo muerto? ¿Qué hacemos nosotros hablando de un muerto? Esa es una cosa trágica, desastrosa. Si tú no crees que Cristo está vivo, entonces ¿por qué predicas? ¿Por qué compartes de Él? El versículo 15 nos dice, si no hubiera resurrección, la fe en Cristo sería ¿qué? Mentira. Dice, y vana es también vuestra fe. Si tú no crees y si nosotros no creemos verdaderamente, si no estamos convencidos verdaderamente que Cristo resucitó, entonces vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Hemos perdido el tiempo que hemos estado llegando a la iglesia y diciendo que somos cristianos. El versículo 15 dice, si no hubiera resucitado, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían ¿qué? Mentirosos. Versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El versículo 17 dice, si no hubiera resucitado, nadie sería redimido del pecado. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucita, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, hasta ahí vamos mirando 4 consecuencias fatales. La quinta, el versículo 18 dice, si no hubiera resurrección, todos los creyentes que murieron habrían perecido ¿qué? Espiritualmente. Pero la promesa de nosotros, ¿cuál es? Que no tenemos que tener ¿qué? Vida eterna. Pero si Cristo no resucitó, entonces todos estaríamos muertos espiritualmente. El versículo 18 dice, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Versículo 19, la sexta consecuencia, dice, si no hubiera resurrección, los cristianos serían la gente más digna de consideración en todo el mundo. Dice, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo es que si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido, realmente entonces tú y yo somos los seres más mentirosos de la tierra. Nuestra fe, nuestra predicación son vanas, y aún todos los que estamos perdidos, estaríamos perdidos y esclavos de nuestro pecado. Si la resurrección de Cristo no hubiera sucedido, tú y yo estaríamos perdidos, estaríamos encadenados ¿a qué? Al pecado. Pero gracias a que Jesús venció la muerte y se levantó de la tumba, es que estamos libres nosotros de pecados. Ahora, la pregunta de muchos es, ¿qué significa resurrección? Muchas personas incrédulas, muchos que atacan la fe cristiana, dicen, ¿pero qué es resurrección? Resurrección simplemente es volver y levantarse de los muertos, volver a la vida, levantar simplemente eso. Entonces ahí es donde muchos se cogen y se apoyan. ¿Para qué? Para desmentir y dicen, pero ¿qué diferencia hay si en la Biblia habla que Jesús resucitó, pero nos está hablando que Lázaro resucitó, pero nos está hablando que el hijo de Naúm resucitó, nos está hablando que cuando cayó un muerto sobre los huesos de Eliseo resucitó? O sea, hay varias resurrecciones en la Biblia y la Biblia la dice, pero no son iguales a la resurrección de Jesucristo. No podemos nosotros comparar la resurrección de Lázaro, ni la resurrección del hijo de Naúm, ni la resurrección del muerto que cayó en el hueso de Eliseo con la resurrección de Cristo. ¿Saben por qué? Hay mucha diferencia, hay diferencias grandes. La primera diferencia, podemos darnos cuenta que todos los que resucitaron volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Todos volvieron a resucitar, pero volvieron a morir, ¿verdad? Si tú ves la historia de Lázaro, todos ellos resucitaron, volvieron a la vida, pero ¿qué? Volvieron a morir. Jesús murió, Jesús resucitó y volvió a morir, y no volvió a morir. Jesús nos dicen los 4 evangelios que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Dice la palabra que Jesús ascendió al cielo. Marcos nos dice que no murió, sino que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la vida de Jesús. Lázaro resucitó, volvió a la vida, pero Lázaro murió. Jesús resucitó, volvió a la vida, pero no murió. Jesús ascendió al cielo. La segunda que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que todos los muertos, todos los que resucitaron, cuando ellos resucitaron con los mismos defectos, pecados, como habían muerto.
Ellos resucitaron con los mismos defectos y pecados que han muerto. En cambio, cuando Jesús murió, Él no solamente murió pecador por tus pecados y los míos. Él murió pecador porque cargó con la iniquidad, con los pecados. Él cargó con la maldad de toda la humanidad. Dios lo hizo pecador y Él murió pecador. ¿Por qué? Porque llevó tus pecados y los míos sobre sus hombros. Él murió pecador. Pero cuando Él resucitó y se levantó entre los muertos, Él se levantó sin ningún pecado. Jesús se levantó con el mismo cuerpo físico con el que murió, con las mismas cicatrices dejadas por los latigazos, con las mismas marcas en las manos y en los pies de sus clavos, pero con un cuerpo que glorificado espiritualmente, libre de pecado. Él fue al infierno, Él venció el infierno, pasó, Él pagó el precio y se levantó un hombre nuevo. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? Cuando nosotros hablamos de resurrección, estamos diciendo que volvió a la vida. Pero Jesús volvió a la vida, pero no volvió a morir. Jesús volvió a la vida, pero ahora volvió con los defectos. La Biblia dice que Jesús resucitó 100% hombre y 100% Dios, hermanos. La Biblia nos narra que después de la resurrección de Jesús, Él comió con sus discípulos. Lucas 24:42 pues dice, entonces le dieron un trozo de pescado asado y un pan de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Aún nos está hablando, nos especifica la palabra de Dios de la incredulidad de muchos de ellos, como habla Juan 20:24-25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere la mano en su costado, no creeré. Hermanos, ¿cuántos hoy en día, aún de los que estamos aquí, necesitamos meter el dedo en las llagas de la mano de Cristo para creer que Cristo está vivo? ¿Cuántos cristianos que se hacen llamar cristianos necesitan meter su mano en el costado y tocar la herida de Cristo para entender y creer que está vivo? Nosotros no necesitamos ni tocar sus llagas, ni meter el dedo en sus heridas, porque nosotros creemos que Cristo está vivo, porque en tu vida y en la mía se refleja todos los días y en cada momento. Amén. ¿Lo crees? Amén. Hermano, dice la palabra de Dios que 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos ya estaba Tomás. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús y estando las puertas cerradas se puso en medio de ellos. Entró el Espíritu porque la puerta está cerrada y se puso en medio de ellos. ¿Y qué le dijo? Y le dijo paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Hermanos, qué palabra, ¿verdad? Bienaventurados los que no han visto y creen. ¿Tú quieres ser un bienaventurado? Pero para estos incrédulos, hermanos, como Tomás, que hoy en día existen, porque las iglesias aún están llenas de Tomases, que simplemente van a la iglesia a llenar una silla, pero salen a enfrentar los problemas diarios solamente con sus fuerzas y sus capacidades. Son personas que no entran cargados, dejan la carga aquí y salen descargados. Eso es lo de nosotros, entregar las cargas a Jesús. Y si Él está vivo, y si Él promete su palabra que nos va a liberar, libertar, sanar, que nos va a prosperar, que nos va a llevar a otro nivel, hermano, créalo. Porque Cristo vive, la cruz está vacía. Entonces, para esos Tomases,
que incrédulos hoy en día existen, hermanos, y no aceptan que Jesús resucitó. La Biblia habla de 11 apariciones. La palabra de Dios nos habla de 11 apariciones. Primero, tengamos presente, hermanos, que la presencia de Jesús entre los suyos, después de que se levantó la multitud, ¿sabe cuántos días duró? La presencia de Jesús delante de sus discípulos duró 40 días después de que Él murió. No fueron 2, 3 días, ni un ratico, no, fueron 40 días que Él duró haciendo presente, llegando a la gente y hablándoles acerca del reino de Dios. Podemos ver las apariciones cuando se le apareció a Marta y María, a los discípulos que iban para Emaús, la aparición a los 11 cuando estaba Tomás, luego cuando estaba Tomás, luego dice que se le presentó a más de 500 personas, luego se le apareció, o sea, habla de 11 apariciones. Pero hermanos, hay un encuentro muy especial, hay un encuentro en el cual nosotros podemos dar fe personal y yo quiero que algunos o todos estamos aquí, hermanos, nos pongamos de pie y digamos: Señor, yo quiero hablar sobre el encuentro especial que no está escrito en la palabra, pero que está escrito en el libro de la vida, y es el encuentro que el Señor permite que tengamos con Él a diario. El libro de los Hechos dice que no se acaba de escribir, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles, los hijos de Cristo, tú y yo somos un de Cristo. Y ese encuentro del que no está escrito en la Biblia es el que tenemos que testificar nosotros. Cuando Dios te buscó y te encontró. No que tú encontraste a Jesús, ni que encontraste a Dios, sino que Dios te encontró y te buscó. Ese encuentro es el que nosotros podemos hablar, podemos dar testimonio. Hoy podemos declarar que Jesús no está muerto, sino que Él vive. ¿Lo crees? Amén. Cristo vive. Ahora, para terminar, muchos han querido comparar a Jesús con otros líderes religiosos. Muchos de los que atacan la fe cristiana, muchos de los que no quieren creer, muchos de los que quieren confundir a las personas que creemos en Dios, dicen que y lo comparan con otros líderes religiosos. Pero no podemos comparar a Jesucristo con ningún otro líder cristiano, porque primero y sencillamente cualquier líder cristiano o está vivo o está muerto, pero Jesús estuvo muerto y hoy vive. Amén. Ningún creyente, ningún líder cristiano o de cualquier secta o religión o está vivo o está muerto, pero no ha ido a la tumba, no ha ido al Seol y se ha levantado victorioso. Únicamente Jesucristo es el que ha hecho eso. Amén. Jesucristo es el que está vivo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 1, 8. Que Jesús está vivo, que Él no está muerto, que Él está entre nosotros, que Él se levantó, que Él fue a la tumba cargado de pecados, transgresiones y todas las que teníamos, y se levantó. ¿Para qué? Para traer libertad, para libertarte a ti, a mí, a la familia entera. De hecho, Él declara en Apocalipsis 1, 17, 18, dice: al verlo caí a sus pies como muerto, pero Él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave ¿de qué? De la muerte y del infierno. Hermanos, recibamos esa palabra, esa promesa de Dios. Dice que colocó su mano derecha sobre nuestra cabeza y nos dijo: no tengas miedo, yo soy el primero, el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Hermanos, la gran verdad y la mejor noticia es que creemos y confiamos en un Dios salvador, que puede identificarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre, se hizo carne, estuvo en nuestra naturaleza y volvió a este mundo libre de pecado.
esta es una de las verdades más asombrosas que nos acercan y que nos abrazan para que el cristiano pueda tener una relación con Cristo. ¿Qué otras religiones no la tienen, hermano? Cristo no es una religión. Cristo es que una relación. Amén. No es tiempo de llorar. No es tiempo de murmurar. No es tiempo de dudar. No es tiempo de quejarse. Es tiempo de declarar que Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Cristo está vivo. El Redentor vive. La cruz está vacía. Yo quiero terminar, hermanos, con el versículo que trae en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Iglesia, hoy tenemos que levantarnos con gozo, con fe, con alegría y proclamar que nuestro Cristo no está muerto.